La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Miren, en la educación en nuestro país, los padres resultan clave en la educación que se proponga para los hijos, ya sea en el sector privado o en el sector público. Los hijos son nuestros y nuestros también deben de ser muchos de los procesos que tendremos que tomar para decidir qué tipo de educación queremos para nuestros hijos. La oficina de la Presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia logró en estos últimos días algo muy importante, que fue una suspensión provisional para que la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito cumplan con la ley y cumplan con la elaboración de libros de texto gratuito que tengan información correcta para la educación de nuestros hijos. Yo pienso que no es muy difícil pensar que esto lo deben de proponer los padres de familia, que tienen que defenderse de una emisión de libros de texto gratuito que lo que pretende, se ve claramente, es el adoctrinamiento. Y estoy en comunicación con el ingeniero Israel Sánchez Martínez, que está justamente hoy al frente de la Asociación de Padres de Familia en nuestro país. Israel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Pero buenos días, ¿cómo estás? Pues contento porque veo en el gobierno de la Cuarta Transformación una intentona de adoctrinar a nuestros hijos, cosa que me imagino que ustedes estarán viendo lo mismo. Sí, así es, y también un poco en contexto en este sentido es que durante más de 2 años hemos intentado entablar un diálogo y un acercamiento con las autoridades para conocer este proyecto de libros de texto, este proyecto de la escuela, y realmente estos modelos, pues como marca la ley muy claramente en la ley de educación, establece que esto debe de ser ya socializado por la comunidad escolar. Y bueno, pues como es lo natural, los padres de familia aportamos a la mitad, o si no es como un poco más de esta comunidad escolar, que es la parte de los alumnos, ¿no? Entonces, padres de familia y alumnos, pues conforman incluso, yo diría el 80%, sin restar la importancia de los maestros, que obviamente es la labor fundamental de este sistema de enseñanza y les reconocemos su labor. Sin embargo, este trabajo que se ha venido haciendo y que hasta hoy en día no ha sido claro, ni transparente, ni público, pues literalmente es algo que nos preocupa y que hemos hecho a través de esta petición, y que la juez concedió la razón a raíz de que pues es un procedimiento que no quedó claro, que nunca se visualizó, que nosotros como padres de familia, quienes tenemos alumnos todavía en hijos a nivel medio superior, a nivel básico, pues no conocemos este plan y no sabemos qué rigor técnico metodológico tenga en este aspecto. Y pues sí, claramente se ve que cuando tú ocultas la información o tú ocultas este procedimiento, es porque algo lleva que no quiere que sepas, ¿no? Ese es un problema muy grave cuando ya hemos tenido años, décadas en donde ya habíamos tratado de superar estos temas. Pareciera que volvemos a regresar a estas imposiciones de gobiernos que, si bien es cierto, habían quedado un poco en el pasado, pues con estas prácticas pareciera que quieren regresar y aparte quieren imponer una ideología a base del ocultamiento de información, y eso ya no es posible. Y sobre todo, mira, yo veo que hay, por ejemplo, gente como Luciano Concheiro, un subsecretario de Educación, como el señor Marx Arriaga, que tienen una clarísima tendencia comunista. Vamos a verlo así. Marx Arriaga y Luciano Concheiro. Bueno, Luciano Concheiro ha dicho que debe desaparecer la escuela privada y que el comunismo es la mejor forma de convivencia social. Esto, pues, se le inculca a tu hijo, y el día de mañana vas a tener tú dentro de tu casa a un hijo que va a estar, sin advertirlo, influido por un esquema de pensamiento que no va de acuerdo con lo que tú
fuiste educado, tú creciste y te inculcaron en tu familia. Así es como lo veo yo y te lo digo a ti como padre. Sí, así es. Y digo, yo creo que la mayoría de la cultura del mexicano, pese a que no le gusta el presidente, pues sí es una cultura de esfuerzo, sí es una cultura que aspira a ser mejor, y no porque tengamos a un vecino de primer mundo, sino porque es una cultura de desarrollo basado en una generación que ha ido creciendo a base de esfuerzo, a base de precisamente en lo que nosotros centramos, no solamente en los valores de la familia, sino el valor de una cultura de esfuerzo, en donde este logro incluso de la educación, porque fue un logro encontrar el espacio en la ley de participación en la educación, donde los padres también tienen que conocer el contenido de los libros. Es un logro histórico que se ha venido peleando a lo largo de los años para que este gobierno no nos diga, porque para que confiemos en ellos. Eso es así es como empiezan estos ideologías a tratar de imponerse. El problema es que no ni siquiera tuvieron han querido saltar la ley, y eso es lo peligroso. Y lo más grave es que pensando que no íbamos a reaccionar como padres de familia, sino no nada más como unión, sino es el sentir de los 47 comités donde hemos tenido este diálogo con los padres de familia de a pie. Pues es un peligro no conocer cómo vienen los alumnos, pero aparte yo agregaría otra cosa. Mira, hay dos elementos fundamentales el por qué debemos de conocer esto. La razón principal es que los padres de familia, y este es un error que ha tenido la Secretaría de Educación, es que los padres de familia queremos conocer dos cuestiones fundamentales. El INEGI, que es un dato que lo podemos conocer, determinó que para el ciclo 2021-2022 más de 5 millones de alumnos ya no regresaron a las escuelas, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos niños? Y dos, la OCDE, donde México forma parte y que costó mucho encontrar una manera de cómo medir la educación de los niños. Esto es a través del programa PISA, que es un programa que nos dejó una medición de cómo están los niños y cómo puede ser un aspecto de mejora. Pues simplemente esta evaluación se dejó de hacer a partir del 2018 por razones que también desconocemos. Entonces, no sabemos cómo vienen los alumnos de estos 3, 4 años y aunado a la pandemia. Y este gobierno decidió no hacer evaluaciones por el tema de la pandemia. Entonces, ¿qué nos están dando la Secretaría de Educación? ¿Qué nos está dando las autoridades en materia educativa cuando ya viene establecido en la propia ley y los contenidos que necesitan hoy los niños? Entonces, la preocupación de los padres de familia, adicional a este tema de qué ideología nos quieren imponer, qué mejoras vamos a tener, porque la pandemia nos dejó, ya supimos en todo el país, una crisis de salud muy fuerte, una crisis económica que apenas estamos tratando de salir adelante, pero también esta crisis educativa, porque no sabemos los contenidos, los maestros no tienen cómo trabajar. Esto ya se debió haber socializado en el mes de marzo, abril, para poder haber hecho los ajustes necesarios y poder llegar los libros. Entonces, no es la entrega nada más del libro, sino es toda la consecuencia de todo el proceso didáctico que ni siquiera se ha llevado a cabo. Ese es el gran peligro que vemos y que no sabemos cómo vamos a llegar el primer día del ciclo escolar, con los retrasos incluso que se han visto en los ciclos anteriores. Hay un concepto ahí en los libros de texto gratuito nuevos en los que se le da opción a un alumno para determinar su sexo en una idea. No sé si tú coincides conmigo. Yo creo que las inquietudes de la sexualidad de los seres humanos tienen que ir creciendo en la medida que el ser humano va creciendo y se hace preguntas cuando va enfrentando las circunstancias que le hacen hacer las preguntas, pero no antes. Entonces, si tú le dices a tu hijo, oye, también puedes ser niña si quieres, desde la escuela, desde el maestro, desde las aulas, me pregunto si esa sea la mejor forma de educar a un chamaco o a una niña. Me imagino que lo habrán pensado ustedes en la Unión. Sí, de hecho, históricamente ya hemos tenido esta
estas batallas, y no es nuevo, y en este sentido sí ha sido nuevo el no entablar un diálogo. Esto ha sido algo totalmente a lo largo de los años. Por lo menos nos habían recibido, por lo menos habíamos tenido un diálogo y un acercamiento. Esta ocasión no tuvimos, pero además sí es cierto, en esto tienes razón, y además tiene una razón pedagógica, tiene una razón biológica, en el entendido de que el niño, sus capacidades lectoras y comprensoras van una etapa. Entonces, esta etapa que tú comentas, de querer adelantar estos procesos, es grave, es muy grave, porque el niño apenas está teniendo un desarrollo natural que hay que respetar, y obviamente bajo ese desarrollo, lo han dicho muchos neurólogos y pediatras, es donde también se va desarrollando las habilidades de pensamiento. Por eso es importante desarrollar estas habilidades, como matemáticas, como español, donde empiezan a conectar, tú lo sabes, estas partes de las neuronas, y donde empieza a tener una fortaleza de pensamiento y un criterio. Y entonces querer ni siquiera adelantarse, sino atrasar al niño en este tema de confundirlo, en este tema de, bajo la bandera de inclusión, que hoy no tiene nada de inclusión, sino al contrario, tiene una perversión. Ya hemos encontrado ahí, lo hemos visto ya en algunas ciudades, se pasó recientemente en Monterrey, donde ahora ya los maestros ya no son ni siquiera formadores de esto, tiene que venir otro grupo de quién sabe dónde, de quién sabe quién, a tratar de confundir a un niño que ni siquiera, que apenas está comprendiendo su desarrollo de pensamiento, y quieren que en esa confusión, pues entienda el niño la diferencia entre, o confundirlo más entre su propia identidad, cuando ya está muy claro desde que nace, desde su ADN, ¿no? Eres hombre o eres mujer, y eso lo entendemos todos en el proceso natural de la vida. Que ya querramos cambiar, pues eso es decisión de cada quien. Pero eso será en el después. proceso natural somos hombre y mujer, ¿no? Claro, pues es claro que hay cosas que estamos viendo. Mira, eso de lo que nos mencionas de la no evaluación de los conocimientos, esa desaparición de la prueba PISA, esa falta de inquietud por enseñarle a nuestros hijos otro idioma, por ejemplo, esta idea de ideologizar a la educación a través de conceptos de carácter político, no es para darles un carácter político, sino para darles una orientación sobre la política en México. Son, creo, sesgos que yo como padre, si tuviera hijos en la calidad de los que tienes tú en este momento en educación básica o media, pues yo no lo permitiría. Y encerrar a nuestros hijos con una persona que te saque un libro de texto, que tú veas ahí y digas, esto debe de ser así porque así quiere este gobierno, que tú pienses, pues se me hace que es un asalto a la conciencia de nuestros hijos que, mira, te la pongo de este tamaño, de cómo están las cosas. Yo prefiero que mi hijo se quede en casa a que salga a ser educado por vándalos que se llaman Marx y que yo no puedo entender, francamente no lo puedo entender, pero por lo pronto les agradezco a ustedes como Unión de Padres de Familia que hayan hecho esta labor jurídica para obtener una suspensión para la edición de estos libros como venían, y que lo único que representan, qué pena, es un atentado para la educación de las siguientes generaciones, y eso no lo vamos a permitir. Una juventud adoctrinada es una juventud castrada, y eso yo no lo quiero para tu hijo. Y gracias Israel Sánchez Martínez por estar conmigo esta mañana. A ti muchas gracias por el espacio, y bueno, pues estaremos dando comunicación, y muchas gracias también a todos los padres de familia que han confiado en esta gran jornada, y apenas estamos empezando. Claro que sí, muchas y gracias. Seguiremos adelante. Gracias, Israel, estamos con ustedes, gracias. Por supuesto, estamos con los padres de familia que dicen no a esta famosa nueva escuela mexicana, promovida por el adoctrinamiento de la Cuarta Transformación. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya.
Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMEquilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.